Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión en nuestra semana uno, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Esta sesión de continuación, nuestra sesión de jueves. Sí, la sesión anterior terminábamos de hablar del contexto del autor. Continuamos con el contexto social de la obra. Ahora es el entorno donde la obra surge, que es el lugar, el espacio que sirve de marco para entender un determinado episodio. Adquieren gran sentido las circunstancias que ayudan a comprender un mensaje. Entonces, estas circunstancias igual pueden ser las que hay que analizar para poderla comprender, es las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas. Esto es lo que entendemos como contexto social. Entonces, el ser humano pues no es un ente social aislado. Su desarrollo depende en gran medida de los vínculos que entablan su entorno. Entonces, para poder entender la obra, pues debemos de saber qué sucedió alrededor de esta, ¿sí? Y igual, contexto de la obra, de precisamente igual, del Principito, de Antoine de Saint, publicado en Francia luego de su liberación y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros. Fíjense, ahora se habla de la obra como tal, ya no del el autor, sino de la obra. Fue considerado como uno de los mejores libros dentro de este país. Desde entonces, El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones, adaptado a varios soportes artísticos como musicales, canciones, obras de teatro, etcétera. Sí, entonces este es el contexto, un ejemplo de contexto de la obra. Aquí igual tengo este análisis literario en torno a Romeo y Julieta para poder avanzar. Se los dejo aquí, lo tenemos en la misma presentación para alcanzar. Pero bueno, aquí les puede servir, ¿no? Ejemplo de argumento, de personajes, de contexto, ¿sí? Ahora, en torno a la obra, esta gran obra del gran Shakespeare, ¿verdad? Romeo y Julieta. Le sirve también como ejemplo. Vámonos ahora con lo que es el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Son los dos, bueno, hay que distinguir entre estos dos tipos de lenguaje. Ya les adelantaba hace rato un poco. El lenguaje denotativo es el que está hoy utilizando en este momento. Un lenguaje que es objetivo, claro, preciso, concreto. Lo utilizamos para algo en específico. En el caso de las obras literarias, se utiliza otro tipo de lenguaje, que es el connotativo. Sí, el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado. ¿Sí? Imagínense en este momento si hablara de esa manera, de manera figurada, sería muy difícil entendernos porque la naturaleza de ese tipo de lenguaje es que vuele la imaginación y valga la redundancia, imaginar distintas cosas, espacios, etcétera, ¿no? Entonces no podríamos entendernos. Cada lenguaje se utiliza entonces en un área en específico. El lenguaje connotativo es el que utilizamos en la literatura. Es el lenguaje que a veces puede costar algo de trabajo, pues ese es el figurado, que le llamamos como metafórico también. Y aquí les pongo algunos ejemplos de cómo poderlo distinguir de una manera sencilla. De manera denotativa, si hablamos del corazón, de manera denotativa es un órgano muscular que bombea sangre, de manera denotativa.
de manera figurada, de manera metafórica, de manera connotativa, el órgano, el corazón es amor. ¿Literalmente el corazón es amor? No, literalmente es un órgano muscular que bombea sangre. Pero figuradamente, en esa pues intención que tiene la función poética de llevarnos a desarrollar la imaginación, las famosas imágenes sensibles, bueno, pues por eso es ese tipo de lenguaje. Denotativo, acá la lluvia, por ejemplo, de manera denotativa. La lluvia caía abundantemente, esta expresión, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos utilizar la lluvia dentro de una expresión, pero de una manera artística, de una manera literaria, de una manera metafórica, de una manera figurada o de una manera connotativa? Bueno, la lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Puede haber lluvia, los ojos no, bueno, al menos que se esté debajo de la lluvia, literalmente, pero se refiere a la lluvia, es las lágrimas, ¿verdad? Cómo lo dice de una manera figurada. Esto justo, pues, es lo que se considera como el arte de la palabra, y es justo lo que se utiliza, pues, principal el tipo de lenguaje que se analiza en este módulo 4, pues, al ser el principal, la principal forma de expresión, pues, de la literatura. Estrella de manera denotativa son astros que poseen luz propia. De manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. ¿Puede alguien tener estrellas en los ojos? Pues no. ¿Pueden los ojos iluminar el firmamento? Pues no, quizá la inversa. Pero es un sentido figurado, es un sentido de la belleza. Esto es la belleza, esto es la belleza de la palabra, esto es la estética de la palabra, ¿sí? Bueno, la estética, aprovechando de una vez, la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del arte, de la belleza del arte. Por eso es que se hablan de expresiones estéticas. Eso es la estética. De manera denotativa, luz, el término luz en una expresión, ¿no? La luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Esa es la luz, literalmente, de una manera denotativa, utilizando el sentido connotativo, la luz de la inteligencia humana. Es un lenguaje figurado. Traté de poner ejemplos como más sencillos, pero espero que se entienda. Y aquí llegamos de cualquier manera, pues les leo, si hay alguna duda, comentario, ejemplos que quieran poner, lo que ustedes gusten. Está muy bien. Vamos ahora con las figuras retóricas. Retomamos un poco acá. Las figuras retóricas son ejemplos de lenguaje connotativo, ¿sí? Lenguaje connotativo es decirlo de manera muy general. Es decir, todas estas expresiones son figuradas, pero cada una puede ser una metáfora, una puede ser una paradoja, una puede ser una antítesis, ¿sí? Entonces, las figuras literarias o figuras retóricas son precisamente esos recursos connotativos, esos recursos para utilizar la palabra de manera artística, de manera figurada. Aquí analizamos estas 4 figuras. Una de ellas, la principal, que yo creo que la mayoría la conocemos, la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Veamos este fragmento que, aunque es una narración precisamente del Don Quijote de Miguel de Cervantes, dentro hay puras metáforas en esta narración. Pues así el talento de estos grandes, ¿no? De estos grandes escritores. ¿Cómo describe a Dulcinea? Sus cabellos son oro, ¿sí? Esta es una metáfora, solamente es una metáfora. Hay muchas, todo está lleno de metáforas. Sus cabellos son oro.
¿Por qué es una metáfora? Porque se está aplicando el nombre de un objeto a otro con el que se observa una analogía. Y al decir que los cabellos son oro, pues que es rubia, ¿no? Su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Qué manera, ¿no? De describir. Alguien podría describir de una manera la belleza del ser amado o del sexo opuesto, de una manera como muy concreta, ¿no? Y fíjense, el lenguaje literario, pues busca eso, expresar lo mismo, pero de una manera muy bella, muy estética, que a la vez nos ayude a imaginar. Sí, eso provoca la literatura, el lenguaje artístico. Nos dice Fabiola, por ejemplo, encontré a mi media naranja lenguaje denotativo, encontré la mitad de una naranja connotación, encontré la persona para compartir mi vida. Así es. Eh, Perfecto, excelente ejemplo, Fabiola. Así es. De hecho, nosotros en nuestra cotidianidad utilizamos mucho el lenguaje figurado también. Lo utilizamos y se usa bastante en la Ciudad de México. El lenguaje figurado, ¿a poco no? Quienes son de allá seguramente lo corroborarán. Se utiliza mucho, mucho el lenguaje figurado. Digamos que un lenguaje figurado popular, ¿sí? Es un lenguaje figurado popular. Este es un lenguaje figurado estético, pero bueno, se entiende. Otra figura distinta es el hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas y disminuyéndolas. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es una exageración, es un hipérbole. Eres más lento que una tortuga, es una exageración, es un hipérbole, ¿sí? Mitzi, sus caderas con movimientos de suaves olas, sería una metáfora exactamente, así es. Estás comparando, se aplica el nombre de un objeto con otro, con el que se observa alguna analogía o semejanza. Denme unos segunditos para anotarles. Fabiola Rea. Ya saben, todo se toma en cuenta, Mitzi, y son ejemplos concretos, muy bien, que suman también. Mitzi, para la próxima, igual todos, siempre pongan sus apellidos también para que los identifique más claro, no les vaya a poner a alguien más la participación, ¿no? Puede suceder. Un oxímoron es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio, lo que conocemos también como antítesis. Sol de medianoche. Es un oxímoron, puesto que sol y medianoche son conceptos opuestos. También es un oxímoron la expresión calma tensa. A ver, ¿cómo? O hay calma o hay tensión. Es un oxímoron, una antítesis. La palabra altibajo, ¿sí? Oxímoron común, muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno, pequeño gran hombre, menos es más, ¿sí? Son oxímoron por esos opuestos. Luego, Mitzi, es tan grande mi amor como grande es el infinito en el universo. Excelente. Mira, aquí el detalle, regresamos un poco para ver el hipérbole. Eh,
Cuando utilizamos, ahí está, cuando utilizamos, Mitzi, el cómo es una comparación. Vamos a verlo precisamente a continuación, mira. Aquí está la comparación. El símil o comparación consiste en comparar un término real con otro imaginario muy similar a la metáfora, que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cual o similares. Un símil se diferencia de una metáfora en que tiene una estructura de comparación, es decir, en el comparación o símil siempre va a estar el como, ¿sí? O tal como. Sus manos son como el terciopelo. Es una comparación o símil. Vamos a convertirlo esto a metáfora, le quitamos el como. Sus manos de terciopelo. Eso sería metáfora, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el como, es comparación. Eres duro como el acero. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Tus ojos son como dos esmeraldas. Son comparaciones o símil. Gladys. Excelente, Gladys. Bien, gracias por el ejemplo, Melba. Y llegamos al cierre, al final de la sesión. Antes de, les voy a compartir precisamente el esquema del que les digo, donde vienen todas las figuras literarias. Aquí vienen todas las figuras literarias. Ahorita lo tengo así algo lejos para que, déjenme mover. Aquí esto que me está estorbando. Ahí está en la presentación. Figuras literarias o figuras retóricas se dividen en 4: figuras de dicción, figuras de pensamiento, figuras fónicas y tropos. Fíjate cómo todo está, cada categoría en diferentes colores. Nos acercamos. Aquí está, figuras de dicción son 3: hipérbato, equívoco y juego de palabras. En minúscula está el concepto, la definición, y de azul en mayúsculas un ejemplo, ¿sí? De todos, aquí vienen todos: hipérbato, equívoco, juego de palabras, prosopografía, etopeya, retrato, paralelo, topografía, alusión, antítesis, paradoja, exclamación, interrogación, interrupción, ironía, aliteración, onomatopeyas, sinécdoque, metonimia y la metáfora también aquí mismo está en el esquema, ¿no? Entonces este es un cuadro sinóptico extraordinario, pues donde están todas las figuras literarias para que, bueno, te puedas apoyar y puedas conocer un poco más, profundizar acerca de este tema, sí, extraordinario. Ahora que empiezas a conocer esto más, te vas a dar cuenta que vas a analizar más las canciones que escuchas. Ahí, en las canciones, encontramos mucho lenguaje literario. Ya decíamos que la canción es un subgénero poético. Entonces, debe haber muchas figuras literarias. Cuando conocemos este tema, empezamos a apreciar un poco más la buena música en ese sentido, ¿no? La belleza de la palabra en la poesía, en las canciones. Les recomiendo mucho la trova. En la trova van a encontrar ese tipo de lenguaje. En lo personal me gusta mucho Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no? Joaquín Sabina es un extraordinario artista de la palabra que utiliza precisamente esto que estamos viendo de una manera maravillosa, inclusive a veces hasta cuesta trabajo entenderlo, otras veces no tanto y solo nos causa pues un placer extraordinario el escuchar esa creatividad en la palabra para hablar de un sentimiento, de una pérdida, de un rompimiento,
etcétera. Les recomiendo mucho. A Fernando Delgadillo, Silvio Rodríguez y demás, ¿no? Todos estos grandes trovadores. Y nos ayuda a comprender pues mucho más este uso bello de la palabra. Déjenme compartir ahora la presentación. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, de nuestra primera semana, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Temas bastante enriquecedores que, bueno, nos van a acompañar a lo largo de herramientas también que nos van a acompañar a lo largo de nuestro proceso formativo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de cerrar la sesión, si no la daremos por concluida. Mitzi, tengo una duda. No sé si ya lo mencionó, igual no lo escuché porque mi audio tardó un poco, pero aún no me queda claro cuál es el fondo de una obra. Sí, ya lo vimos, Mitzi, lo vimos la sesión de ayer, pero te lo comparto. Bueno, antes, me gustaría darle la palabra a alguno de tus compañeros. A ver, ya lo explicamos ayer por participación extra. Además, ya saben que siempre se toma en cuenta. Me gustaría incluso que fuera a través de manera oral, ¿sí? Que levante su mano y que comparta lo que opina, cómo le explica a su compañera, qué es el fondo de una obra literaria, cómo se diferenciarlo de la forma. ¿Quién le gustaría compartir? Si no, yo lo digo, pero me gustaría escucharles y además darles la oportunidad, ¿no? De una participación extra. Vi que prendiste tu micro, Ediberto, Georgina. ¿Quién gusta participar? Parece que no, no sé si se les esté trabando. Sí, buenas noches. Ah, Georgina, listo, buenas noches. A ver, bueno, el fondo sería el interior, es como el interior de la forma, el interior de pensar, de los valores, cultura. Ajá. Bien, bien, Georgina, así es. Si alguien más quiere compartir, adelante. De conocer al autor, lo que, bueno, lo que pensaba en la época, lo que sucedía. Ajá. Qué pasó en ese momento, circunstancias naturales, pues todo en general, economía. Sí, no sé si esté bien así. Claro que sí, muy bien, Georgina, déjame anotar Georgina Mora. Ok, gracias. Les ponía, Mitzi, ayer un ejemplo para empezar, primeramente, ¿no? Para que se entienda la parte de fondo y forma, que lo puedas diferenciar. Inclusive, déjame regresarme a la diapositiva. Ahí está. Les comentaba ayer, les ponía el ejemplo primeramente para que te quede todavía más claro. Nosotros, todo tiene fondo y forma, todo tiene fondo y forma, absolutamente todo. Nosotros, inclusive como seres humanos, tenemos fondo y forma. ¿Cuál es nuestra forma? Todo lo que vemos físicamente, nuestro color del cabello, nuestro color de piel, la altura, la complexión, delgados, altos, fornidos, tez morena, tez clara, etcétera. Son características físicas, eso es forma.
Características internas, eso es fondo interior. ¿Qué sería el fondo en uno como ser humano? Nuestra filosofía, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, eso es fondo. Entonces, en una obra literaria es igual, el fondo es el interior, el argumento, el tema de lo que trata la obra, ese es el interior. El exterior es el físico igual, si está escrito en prosa, en verso, si en diálogo, el tipo de lenguaje, ¿sí? Todo lo que sea físico y el fondo el interior. No sé si me di a entender, Mitzi. Excelente, muy bien. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran externar. Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Georgina, te escucho. Sí, yo tengo una duda. Para buscar la información de lo que tenemos que hacer en la actividad debemos también, ¿cómo se llama? Referenciar, citar y todo eso, la información que haya buscado. Ah, sí, poner las fuentes de información siempre es importante, Georgina, para que sepamos de dónde lo están tomando, una referencia, para saber que no es plagio, que no nada más se copió y se pegó. Entonces, bien, gracias por la aclaración, por mencionarlo. Claro que sí, así es correcto. Ok, entonces sí, porque como pide pues varias cosas, es cuestión de buscar y tenemos que referenciar. Así es, para saber de dónde viene, para ver si es una información, verídica, comprobable, además de que no se está cayendo en plagio, que solamente se esté copiando. Entonces sí es importante siempre incluir las citas y las fuentes de investigación. Ok, muchas gracias. Sí, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? A ver, vamos a leer acá el comentario. Melba, no tengo a la mano mi actividad 1 en ella. En ella sí tengo duda, pero puedo solicitar apoyo por el mensajero. Exactamente, Melba, claro que sí. Escríbeme en el chat y ahí resuelvo tu duda. Igual, cualquiera de ustedes, cualquier pregunta que tengan, nada más, bueno, como he comentado, no pasará más de 24 horas para ser respondida, siempre se va a responder. Entonces, nada más tengamos un poquito de paciencia y siempre se les voy a responder. ¿Alguna otra pregunta, duda? Si no, concluimos con nuestra sesión. Heriberto, todo claro hasta el momento. Gracias. Se te fue ahí una A de más, Heriberto, pero está bien. Así es esto. Melba, gracias. Sí, 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 no te preocupes, ahí estoy pendiente de cualquier duda. Ok, entonces, bueno, pues con esto concluimos nuestra sesión. Nuestra sesión de nuestra primera semana en nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Sí, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Cierro con esta frase, creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Casares, gracias. Aquí lo sigo leyendo. Excelente noche, gracias a ustedes. Gracias por la asistencia. Nos escuchamos la siguiente semana y seguimos en comunicación a través del chat. ¿Sale? Descansen, cuídense. Hasta pronto.